¿Te imaginas que te rodeen 8500 enemigos y vos decís, pará muchachos, paren la moto, bajen los vidrios, que de esta me encargo yo y los tenemos 8 meses esperando? Siempre listo. La idea de este video es comentarles un poco del origen del escultismo y bueno, después vamos a ver el nacimiento. ¿Por qué diferenciamos origen y nacimiento? Porque el nacimiento ya vamos a 1907, cuando Baden-Powell se va de campamento con un par de chicos y empiezan ya las primeras patrullas y grupos scout. Nosotros la idea es ir un poco más atrás de eso, a donde empieza a generarse el pensamiento en la mente del fundador. Para hablar del origen del movimiento hay que irse a África, más precisamente a África del Sur, y si queremos ser más precisos aún, a la ciudad de Mafeking, que es donde empieza todo para nosotros. Resulta que Baden-Powell se encontraba en Mafeking, ya él era un militar, se podría decir que de alto rango, y estaba por órdenes del mismo ejército, haciendo una especie de patrulla fronteriza, porque estaban ya saliendo de la guerra de los Boers y tenían miedo a que sucediera algún ataque enemigo. Resulta que cuando Baden-Powell está en la ciudad de Mafeking, efectivamente estalla la segunda guerra de los Boers, que eran unos colones holandeses, y él se queda atrapado en la ciudad, rodeado del enemigo. ¿Qué pasó? Baden-Powell, antes de que sucediera esto, ya olía que algo iba a pasar, entonces evacuó toda la ciudad. Esa ciudad tenía aproximadamente 7500 habitantes, de los cuales luego de la evacuación, o los que no pudieron evacuar, quedaron unos 3000 y algo. Estas 3500 personas que no pudieron evacuar o que no quisieron, quedaron sitiadas. ¿Qué quiere decir sitiadas en lenguaje militar? Quiere decir que quedaron rodeadas por el enemigo, que eran aproximadamente 8500 soldados, y quedó una ciudad totalmente aislada. No podían recibir ni provisiones ni medicinas de ningún tipo. Baden-Powell, en este contexto, ante esta situación, se le ocurre tomar 3 medidas fundamentales que lograron cambiar el rumbo de lo que podría haber sido algo muy mal. La primera de estas 3 medidas fue hacer unas torres de vigilancia o atalayas donde vigilar al enemigo. Pero ¿qué pasa? No había tantas personas entrenadas para esto, entonces lo que hizo, que era una idea muy inteligente, fue vestir unos maniquíes para que parezca que todo el día había alguien vigilando. La segunda fue hacer una compleja red de trincheras en donde también puso maniquíes que parecían que estaban todo el día ahí. Y la tercera fue, que para nosotros podría decirse que es la más importante, fue crear un cuerpo, una especie de cuerpo de cadetes que ayudaran en lo que necesitaba. ¿Por qué decimos cadetes? Porque eran chicos de entre 11 a 17 años que no estaban aptos para la batalla, y Baden-Powell vio que dándole una responsabilidad ya podían ser de mucha utilidad. Baden-Powell era una persona desde muy chico ya muy inteligente, por lo que tenía varias cosas claras. Una de ellas era que para mantener la calma, el grupo de cadetes que había creado podía serle muy útil, llevándole lo que es provisiones, medicinas o asistiendo en lo que el ejército necesite con bicicletas. Esto tenía un doble beneficio, que era que con las huellas que dejaban las bicicletas, el enemigo creía que había mucha más gente de la que en verdad había. Otra cosa de la que Baden-Powell tenía muy clara era que la vida de los cadetes no podía correr riesgo de ninguna manera. Es más, no le gustaban para nada las intervenciones militares, aunque suene un poco contradictorio, así que trataba de evitarlas a toda costa. Por esto que a los cadetes que él crea les da tarea de, aparte de logística, de ayudar, les da tarea de acecho. ¿Cuáles eran estas tareas de acecho? Era vigilar, ir de un lado a otro, ver dónde podía ocurrir un ataque enemigo, ver dónde había defensas bajas, etcétera, etcétera, todo, y se reportaban con Baden-Powell o con gente del mismo ejército. Algo a tener en cuenta de estos cadetes es que BP los uniformó. Les dio unas camisas color khaki, que eran parecidas a las del ejército inglés, y algo que los diferenciaba, un pañuelo
que se veía de lejos y cuando la gente los veía ya sabían que la ayuda venía en camino. Ya se pueden imaginar que este cuerpo de cadetes es fundamental para afrontar los casi 8 meses que dura este asedio. Imagínense, 8 meses, desde octubre de 1899 hasta mayo de 1900. Luego de esta victoria, cuando BP ya regresa a su país, es considerado prácticamente un héroe nacional, por lo que se hace famoso muy rápidamente. Pero no se queda con esta fama en sí, sino más bien se queda con la idea de darle una responsabilidad a un niño. Trabajando esta idea de responsabilidad, unos años más tarde, en 1907, BP realiza el primer campamento experimental Scout en la isla de Brunswick, con aproximadamente 20 chicos, probando todas las teorías que él ya tenía en mente. Este campamento experimental tuvo un éxito tan rotundo que al siguiente año Baden-Powell saca en 6 entregas quincenales un libro llamado Escultismo para muchachos. Las ventas de este libro explotaron. Imagínense que en el mismo año ya estaba traducido a 5 idiomas. A este libro lo compraban miles de jóvenes del país y pronto se empezó a esparcirse por todas partes del mundo, donde los jóvenes lo adquirían la entrega quincenal y se empezaban a juntar con otros mismos jóvenes y empezaban a poner en práctica lo que BP decía en dicho libro. Y es así como se empiezan a formar las primeras patrullas o los primeros grupos Scout sin saberlo, y Baden-Powell logra ver que un libro que prácticamente estaba destinado a grupos juveniles de ese tiempo crea un propio grupo aparte. Esto hace que BP unos años después, en 1910, por consejo del rey Eduardo VII, deje el ejército y se dedique exclusivamente a los Scouts, porque el rey Eduardo VII le dijo que podía servir mejor a la humanidad haciendo el escultismo. Y bueno, ya después la historia se empieza a contar sola. Hoy en día es el grupo juvenil más grande del mundo. El libro Escultismo para muchachos está traducido en al menos 35 idiomas y es uno de los manuales juveniles más leídos del mundo. Datos muy interesantes es que en 1909 un grupo de chicas asisten al Crystal Palace en Londres y le preguntan a BP cómo hacer para ser scout, siendo que era un movimiento para chicos, para hombres. Y bueno, BP les dice que pueden ser scouts siendo guías, y ahí comienza el guidismo. Y luego se transforma ya más adelante, se unen directamente al grupo Scout. En 1910 se crean los Scout Marines también. En 1912 es reconocido oficialmente el grupo Scout como institución. De esta manera ya el movimiento Scout pasa a ser completamente un grupo educativo de casi todas las edades. Bueno, ya solamente quedaría contarles un poco más de historia de cuando BP fue aclamado como jefe Scout mundial o cómo llega a Argentina, cómo se crea el grupo Scout católico, pero eso lo dejamos para otro video. Eso es todo, espero que les haya gustado el video, espero que podamos hacer algunos más, así vemos todo lo que es toda la historia de este lindo movimiento. Muchas gracias. Hello, you boy in the corner there. You ought to be a Boy Scout. You're a fine-looking fella, and I know you'd make a jolly good backwoodsman by the look of you. You're ugly enough anyway. And you girl there, no, I don't mean you. I mean the pretty one behind you. You ought to be a girl guide, you know. Oh, you are one. Oh, I beg your pardon. That's quite right. Now go on and tell all your pals to come and be girl guides like you. I'm very glad to see you there. Thank you all, good luck to you, and I wish we may meet again. Thank you.